Ivan Milat nació el 27 de diciembre de 1944 en Sídney, capital del estado de Nueva Gales del Sur, en Australia. Fue hijo de inmigrantes croatas que escaparon de la Segunda Guerra Mundial y buscaban construir una nueva vida lejos de la destrucción europea. Creció en una familia numerosa marcada por valores tradicionales y un fuerte sentido del trabajo duro. Sus padres jamás imaginaron que uno de sus hijos se convertiría en uno de los criminales más temidos de la historia australiana. Desde pequeño, Ivan mostraba un comportamiento fuera de lo común. Era descrito como terco, agresivo y desinteresado por la escuela. Aunque no tenía un historial formal de problemas mentales, familiares y conocidos recordaban episodios donde evidenciaba una inclinación hacia la violencia y la intimidación. Muchas veces utilizaba su fuerza física para imponer respeto entre sus hermanos y compañeros de escuela. A diferencia de los estereotipos sobre asesinos en serie creados por películas y series, Ivan no parecía peligroso a primera vista. Estaba casado, tenía hijos y trabajaba como conductor de camiones. Durante décadas llevó una vida aparentemente normal, ocultando bajo ropa sencilla y un rostro común una mente llena de fantasías oscuras y un deseo mórbido de control absoluto sobre otras vidas. Una de sus grandes pasiones desde joven fue la caza. Le encantaba salir al campo con amigos o familiares y pasar horas persiguiendo animales salvajes. Para él, la sensación de cazar, seguir rastros y finalmente abatir a su presa le provocaba una emoción única. Esta obsesión por las armas y por matar, inicialmente dirigida a animales, con el tiempo se volcó contra seres humanos. Además de la caza, Ivan también sentía un amor profundo por los vehículos automotrices. Tenía gran habilidad mecánica y pasaba horas ajustando motores, limpiando piezas y modificando autos antiguos. Su pasión por las motocicletas, especialmente las Harleys, era tan intensa que llegó a participar en clubes de motociclistas locales, asistiendo a encuentros y conversaciones con otros amantes de la velocidad y la libertad. A pesar de su imagen de trabajador manual y hombre familiar, Ivan tenía un lado oscuro que pocos conocían. Las amistades eran volubles y solía tener peleas frecuentes con vecinos y parientes. En algunas ocasiones fue arrestado por pequeños delitos, como porte ilegal de armas y amenazas, pero nunca enfrentó sanciones severas. Esto pudo haber alimentado su sentimiento de impunidad. El entorno en el que creció, aunque humilde, también contribuyó a moldear su personalidad. Criado en medio de conflictos familiares y una educación estricta, Ivan aprendió pronto que el mundo era competitivo y hostil. Quizá fue en ese ambiente donde comenzó a desarrollar su visión distorsionada de la vida y la muerte, viendo el poder y el control como las únicas formas de asegurar respeto y seguridad. En resumen, Ivan era un hombre capaz de mezclarse entre la multitud. Usaba ropa sencilla, hablaba bajito y evitaba llamar la atención. Nunca fue considerado una figura notable ni peligrosa, lo cual le ayudó a mantener su verdadera naturaleza oculta durante tanto tiempo. Nadie imaginaba que aquel hombre tranquilo y discreto sería capaz de cometer crímenes tan brutales y bien planeados. Su perfil psicológico era complejo. Ni totalmente sociópata ni completamente psicótico. Algunos expertos sugieren que sufría de rasgos de personalidad antisocial, con tendencias narcisistas y un completo desprecio por las leyes humanas. Pero, a diferencia de muchos asesinos en serie, no dejaba cartas ni mensajes misteriosos. Actuaba con frialdad, casi como un depredador natural. El lugar donde vivía, cerca de zonas boscosas y carreteras solitarias de Nueva Gales del Sur, terminó convirtiéndose en el escenario de sus crímenes más horribles. Allí podía desaparecer por días sin levantar sospechas, explorando la vastedad del bosque como si fuera su territorio privado. Y fue exactamente en esos rincones olvidados de la civilización donde encontró el espacio ideal para transformar su obsesión por la caza en algo mucho más perverso. Su rutina como conductor de camiones también le dio acceso a varias regiones del país, además de contacto frecuente con viajeros y personas que dependían de aventones para moverse. Este movimiento constante y anonimato le brindaban oportunidades perfectas para identificar posibles objetivos. Jóvenes solitarios, mochileros o turistas desprevenidos que confiaban en extraños. La década de 1980 fue crucial para el desarrollo de su plan diabólico. Durante ese periodo parece haber refinado su técnica de aproximación,
ganando la confianza de sus futuras víctimas antes de atacar. Estudiaba el comportamiento humano, observaba reacciones y planeaba cada detalle con frialdad. Era como si estuviera entrenándose para el momento en que pondría su plan en práctica. Hacia mediados de 1989, Ivan inició una secuencia de asesinatos que conmocionaría a toda Australia. No cometía los crímenes por dinero o celos, sino por placer, por la sensación de poder que venía con el control total sobre la vida y la muerte de otra persona. Cada ataque estaba meticulosamente orquestado, casi como una cacería ritualística. Sus víctimas eran, en su mayoría, jóvenes que pedían aventones en las principales carreteras. Ivan les ofrecía ayuda, ganaba su confianza y luego los llevaba a lugares remotos donde los torturaba, los mataba y abandonaba sus cuerpos en puntos estratégicos. Esta elección deliberada de víctimas vulnerables y el método cruel de ejecución hicieron de él un monstruo difícil de identificar, ya que no seguía patrones obvios. El impacto de sus crímenes en la sociedad australiana fue inmediato y duradero. Las autoridades quedaron perplejas ante la brutalidad y precisión de los asesinatos. Mientras avanzaban las investigaciones lentamente, el miedo se extendía entre viajeros y familias de mochileros. El caso de Ivan Milat no era solo un crimen aislado, era el despertar de una pesadilla nacional. Entre 1989 y 1992, 7 jóvenes desaparecieron sin dejar rastro tras aceptar aventones en Nueva Gales del Sur, Australia. Lo que inicialmente parecía una serie de accidentes o desapariciones aisladas pronto se revelaría como una terrible secuencia de asesinatos cometidos por un único hombre, Ivan Milat. La mayoría de las víctimas eran mochileros, algunos extranjeros, otros australianos, que viajaban solos por las carreteras en busca de aventura y economía. Pedir aventones era algo común entre este grupo, una forma de conocer nuevas personas y ahorrar dinero al recorrer largas distancias. Nadie imaginaba que este hábito inofensivo pudiera ser fatal. Una de las primeras víctimas confirmadas fue Caroline Clarke, una joven de 22 años que estudiaba arte y asistía a cursos nocturnos en Sydney. Ella desapareció en junio de 1989 mientras viajaba con su novio, Tim Douglas, también estudiante universitario. Los dos fueron vistos por última vez pidiendo aventón en la carretera Hume Highway, cerca del bosque estatal Belanglo. Caroline y Tim eran conocidos por su tranquilidad y espíritu aventurero. Planeaban visitar a una amiga en Melbourne, pero nunca llegaron allí. Sus familias realizaron llamados públicos, carteles se repartieron y la policía investigó durante meses, pero nada indicaba que los dos hubieran sido brutalmente asesinados pocas horas después de salir de casa. Otra víctima fue James Gibson, de 23 años, un entusiasta de la fotografía que había terminado sus estudios y decidió viajar por el interior de Australia para capturar imágenes de la vida silvestre. Desapareció en octubre de 1990, también en la región de Belanglo, tras aceptar un aventón de alguien cuyo nombre jamás se olvidaría, Ivan Milat. En enero de 1992, los cuerpos de 2 jóvenes británicas fueron encontrados entre los árboles del bosque de Belanglo. Sus nombres eran Joanne Walters y Deborah Everest. Las dos eran inseparables y habían llegado a Australia como parte de un viaje de intercambio. Contrariamente a lo que muchos pensaban, no estaban perdidas. Habían sido secuestradas y asesinadas de forma cruel. Los crímenes de Milat comenzaron a tomar contornos siniestros cuando los cuerpos empezaron a ser encontrados con signos de tortura y mutilación. Cada descubrimiento generaba más horror entre las familias y aumentaba el temor de la población. Las autoridades locales enfrentaban críticas por no haber identificado el patrón de las desapariciones antes. El modus operandi de Ivan siempre era el mismo. Ofrecía ayuda a mochileros solitarios en las carreteras principales, especialmente cerca de Sydney, ganaba su confianza y, bajo falsos pretextos, los llevaba a áreas remotas y aisladas. Allí los sometía a juegos psicológicos, los obligaba a correr entre los árboles y los cazaba como animales salvajes. En algunos casos, las víctimas eran baleadas. En otros, apuñaladas o golpeadas hasta la muerte. Un caso en particular conmocionó incluso a los investigadores más experimentados. Uno de los cuerpos fue encontrado decapitado, y la cabeza apareció días después en otro lugar. Esta brutalidad reflejaba un perfil mental extremadamente perturbado.
El apartamento de la madre de Ivan, donde pasaba mucho tiempo, se convirtió en un punto crucial en las investigaciones. Allí, la policía encontró un arsenal de armas ilegales, incluidos rifles equipados con silenciadores, cuchillos afilados, cuerdas y equipo de caza. También se localizaron mapas detallados de las regiones boscosas junto con objetos personales de las víctimas. La forma en que Ivan elegía a sus víctimas era calculada. Prefería personas que estaban solas, que vinieran de fuera y que tardaran más tiempo en ser reportadas como desaparecidas. Este factor le daba libertad para actuar sin prisa, y la lentitud de las investigaciones solo alimentaba su sensación de impunidad. A pesar de la extrema violencia de sus crímenes, Milad no parecía sentir remordimiento. Por el contrario, parecía orgulloso de sí mismo, casi como si cada acto fuera una conquista. Durante los interrogatorios, demostró frialdad, respondiendo con calma preguntas sobre el paradero de las víctimas, como si estuviera discutiendo cualquier tema banal. Muchos expertos creen que Ivan veía a sus víctimas como simples piezas de un juego perverso. Le gustaba controlar su destino, jugando al cazador y presa, dándoles falsas esperanzas de escape antes de matarlas de forma violenta. Era un ritual morboso que satisfacía su deseo de dominación absoluta. El descubrimiento de los cuerpos fue un proceso lento y doloroso. Debido a la ubicación remota y la vegetación densa del bosque de Belanglo, muchos cadáveres solo fueron encontrados meses después de los desaparecimientos. Esto generó frustración en las familias y presión sobre las autoridades para resolver el caso con urgencia. Con el paso del tiempo, la prensa comenzó a llamar a Ivan Milad el asesino del bosque o el cazador de hitchhikers. Su nombre se convirtió en sinónimo de miedo y crueldad, y la imagen de un hombre común mascarando una mente asesina conmocionó profundamente a la sociedad australiana. El fin del reinado de terror de Ivan Milad comenzó a gestarse a principios de 1993, cuando un joven llamado Greg Lynn logró escapar por poco de la muerte a manos del asesino. Había aceptado un aventón de un hombre alto, barbudo y de mediana edad que lo llevó al interior del bosque de Belanglo bajo el pretexto de ayudarlo a encontrar su camino. Al llegar al lugar aislado, Milad ató las manos de Greg con una cuerda gruesa y lo dejó solo entre los árboles. Después de unos minutos, escuchó el sonido de disparos. Era Milad probando sus armas. Con el corazón acelerado y los sentidos alertas, Greg percibió que su vida corría un peligro inminente. Mientras Milad estaba distraído, Greg logró cortar la cuerda con una piedra afilada y huyó corriendo por el bosque. Corrió kilómetros, atravesando arbustos y arroyos, hasta encontrar ayuda en una carretera concurrida. Su testimonio sería crucial para identificar al hombre que casi lo mató. Gracias al relato preciso de Greg, la policía australiana empezó a investigar con mayor intensidad un grupo restringido de sospechosos. Uno de los nombres que rápidamente apareció fue el de Ivan Milad. Un hombre con historial de violencia, porte ilegal de armas y conocimiento profundo de las zonas boscosas donde los cuerpos venían siendo encontrados. Los investigadores comenzaron a construir un perfil completo del posible criminal. Analizaron registros anteriores de comportamientos violentos, incautaciones de armas ilegales y denuncias familiares. Todo indicaba que Milad podría estar involucrado en las desapariciones no resueltas de los últimos años. La casa de la familia Milad, especialmente el apartamento de su madre, se convirtió en objetivo de una operación policial secreta. Allí, los agentes encontraron indicios claros de actividades criminales, mapas de las zonas forestales locales, equipo de caza, cuchillos ensangrentados y documentos personales de algunas de las víctimas. Pero la mayor sorpresa llegó cuando los investigadores descubrieron fotografías Polaroid de algunas de las víctimas. Estaban amarradas, con expresiones de puro terror, claramente tomadas antes de sus asesinatos. Esas imágenes fueron la prueba más contundente de que Milad no solo cometía los crímenes, sino que los registraba como trofeos. En abril de 1993, la policía decidió actuar. Ivan Milad fue arrestado en su residencia en Lakemba, un suburbio de Sídney, sin ofrecer resistencia. Durante la detención, permaneció calmado e impasible, como si supiera que ese momento inevitablemente llegaría. En los días siguientes,
La prensa australiana informó ampliamente sobre la detención del hombre sospechoso de ser responsable de los brutales asesinatos de 7 jóvenes mochileros. La revelación trajo tanto alivio como indignación a la población, que exigía justicia para las familias de las víctimas. Las autoridades también comenzaron a examinar el historial criminal anterior de Milad. Aunque nunca había sido condenado por homicidio, tenía registros de posesión ilegal de armas, amenazas y violencia doméstica. Algunos expertos creen que, si esos signos hubieran sido tomados más en serio, quizás vidas podrían haberse salvado. El juicio de Ivan Milad comenzó en febrero de 1994 y duró varios meses. Fue acusado de 7 cargos de asesinato, además de otros crímenes relacionados con los cuerpos encontrados en el bosque. El proceso fue marcado por testimonios emocionantes de familiares de las víctimas y por la presentación de pruebas forenses irrefutables. Durante todo el juicio, Milad mantuvo su postura fría y distante. Negó cualquier implicación en los crímenes, y en algunos momentos, parecía divertirse con la atención que recibía. A pesar de ello, las evidencias eran abrumadoras, y el jurado no tuvo dudas sobre su culpabilidad. En diciembre de 1994, Ivan Milad fue declarado culpable en los 7 casos de asesinato. La sentencia fue 7 penas de prisión perpetua consecutivas, una decisión que conmocionó al mundo jurídico australiano por su gravedad, pero reflejaba el nivel de crueldad y premeditación involucrados en los crímenes. La sentencia significaba que Milad jamás tendría derecho a libertad condicional. Incluso si alcanzaba una edad avanzada o enfermara, moriría tras las rejas. Para muchos, esta decisión simbolizaba el cierre de un capítulo negro en la historia del país. La detención de Ivan Milad trajo algo de consuelo a las familias de las víctimas, aunque ninguna sentencia pudiera devolverles a sus seres queridos perdidos. El caso se convirtió en un hito en la historia criminal de Australia, sirviendo como advertencia sobre cómo alguien aparentemente común puede esconder una mente profundamente perturbada y peligrosa. Durante el juicio, especialistas en psicología criminal intentaron entender qué llevó a Ivan Milad a convertirse en uno de los asesinos en serie más brutales de la historia australiana. Aunque nunca fue diagnosticado formalmente con trastornos mentales graves, su perfil psicológico reveló rasgos alarmantes. Muchos peritos coinciden en que Milad presentaba características típicas de personalidad antisocial. No sentía remordimiento por sus actos, era incapaz de vincularse emocionalmente con sus víctimas y demostraba un completo desprecio por las normas sociales y por la vida humana. Eran señales clásicas de alguien que veía a las personas como objetos descartables. A pesar de su frialdad extrema, Milad también parecía tener una mente extremadamente organizada y metódica. Planeaba cada paso con anticipación, elegía cuidadosamente a sus víctimas, estudiaba los lugares donde cometía los crímenes y hasta guardaba recuerdos físicos, como fotografías y pertenencias personales, casi como trofeos de caza. Uno de los aspectos más inquietantes del caso fue el hecho de que Milad no actuaba por motivos financieros o sexuales, como muchos otros asesinos en serie. Su placer provenía del control absoluto sobre la vida y la muerte de sus víctimas. Jugaba con su miedo, les ofrecía falsas esperanzas de escape y luego las mataba de forma cruel y calculada. Para expertos, esta dinámica refleja un tipo específico de depredador humano. Aquel que actúa movido por el deseo de poder y dominación. Cada asesinato era como un ritual para Milad, algo que le daba placer y satisfacción personal. Era como si estuviera constantemente reafirmando su control sobre el mundo a su alrededor. Durante los análisis psicológicos realizados en prisión, algunos profesionales sugirieron que Milad podría sufrir algún grado de narcisismo patológico. Parecía verse a sí mismo como superior a sus víctimas y al sistema judicial, y demostraba orgullo tácito de haber engañado a las autoridades durante tanto tiempo. Además, hay indicios de que poseía una obsesión por las armas, la caza y la supervivencia en el campo, intereses que, en su mente, se mezclaban con la idea de dominar físicamente a otra persona. Trataba a las víctimas como animales salvajes, persiguiéndolas, abatiéndolas y dejando los cuerpos esparcidos como marcas de su supremacía. A pesar de todas estas características perturbadoras, Milad no encajaba en el perfil clásico de un psicópata descontrolado. Sabía comportarse en sociedad,
mantener conversaciones aparentemente normales e incluso engañar a policías durante interrogatorios. Esto lo hacía aún más peligroso, pues nadie imaginaría el monstruo detrás de la fachada tranquila. Su infancia y adolescencia también fueron analizadas en busca de explicaciones. Hijo de inmigrantes croatas, creció en un entorno rígido y competitivo, con varios hermanos. Algunos testimonios familiares indican que sufrió negligencia emocional y tenía dificultad para establecer vínculos afectivos sanos. Aunque no hay registros claros de trauma físico grave o abuso sexual en su juventud, hay evidencias de que tuvo una relación conflictiva con la figura paterna. Su padre era conocido por ser severo y autoritario, lo que pudo haber contribuido a la formación de una visión distorsionada de autoridad y respeto. Otro elemento importante es el hecho de que Milat vivió buena parte de su vida adulta sin grandes lazos sociales estables. Casado y con hijos, mantenía una fachada de hombre común, pero según testigos, su vida familiar estaba marcada por episodios de violencia e aislamiento. Esta dualidad le permitió ocultar su verdadera naturaleza durante décadas. En entrevistas con agentes penitenciarios tras su arresto, Milat mostraba cierta fascinación por películas y libros sobre crímenes violentos. Leía ávidamente sobre otros asesinos en serie y parecía comparar sus métodos con los de criminales famosos. Esto sugiere que se veía a sí mismo como parte de un grupo exclusivo, el de los depredadores humanos. A pesar de todo el horror de sus crímenes, Milat nunca expresó arrepentimiento o dolor por las familias de las víctimas. En varias ocasiones, hizo comentarios sarcásticos sobre los casos, como si estuviera discutiendo cualquier otro tema banal. Esta ausencia total de empatía es uno de los rasgos más inquietantes de su personalidad. Algunos expertos creen que Milat usaba la prensa y la atención pública como forma de alimentar su ego. Sabía que estaba siendo observado y parecía disfrutar de ser temido. Incluso tras las rejas, continuó ejerciendo cierto tipo de control. Ahora sobre la opinión pública y el legado que dejaría en la historia criminal de Australia. Comprender el perfil psicológico de Ivan Milat es esencial para entender cómo alguien aparentemente común pudo cometer tantos crímenes horrendos. Su caso sirve como advertencia para la sociedad y para los sistemas de seguridad. No siempre el peligro viene con cara de villano. A veces se esconde detrás de una sonrisa discreta y una mirada neutra. Para las familias de las víctimas de Ivan Milat, el anuncio de su arresto trajo una mezcla de alivio, dolor y frustración. Por años, vivieron en la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos, sin saber si estaban vivos o muertos. Cuando finalmente tuvieron respuestas, estas vinieron cargadas de horror. Muchas familias habían pasado años haciendo llamados públicos, repartiendo carteles y ayudando a las autoridades en búsquedas voluntarias. Ahora, ante el juicio y las revelaciones sobre los crímenes brutales, enfrentaban una nueva batalla: aceptar que nada podría haberse hecho para salvar a sus hijos. Uno de los casos más conmovedores fue el de Caroline Clarke y Tim Douglas. Hijos de padres respetables y con sueños prometedores por delante, desaparecieron juntos tras aceptar un aventón en 1989. Sus cuerpos solo fueron encontrados 2 años después, en el bosque de Belanglo. Los padres de Caroline y Tim pasaron años organizando eventos en memoria de sus hijos, exigiendo justicia y presionando a las autoridades para que reabrieran investigaciones. A pesar de la condena de Milat, el dolor siguió siendo profundo, ya que ninguna sentencia traería de vuelta a los jóvenes que tenían toda una vida por delante. Otra familia profundamente marcada fue la de James Gibson, un joven fotógrafo apasionado por la naturaleza. Viajaba solo por Australia cuando decidió pedir un aventón cerca de Sídney. Su madre, Margaret Gibson, dedicó años a la búsqueda de respuestas y se convirtió en una voz influyente en la lucha por la seguridad de los mochileros. Joanne Walters y Deborah Everist eran 2 amigas británicas que vinieron a Australia en busca de aventura. Jóvenes, llenas de energía y con planes de futuro, no imaginaban que su destino terminaría en manos de un asesino frío. Sus familias, al recibir la noticia de que los cuerpos habían sido encontrados, entraron en shock. Durante el juicio, familiares de las víctimas tuvieron acceso a detalles terribles sobre los últimos momentos de sus seres queridos. Esas informaciones, aunque dolorosas, eran necesarias para cerrar ciclos y entender qué realmente ocurrió. Para muchos,
Fue como revivir el trauma, pero esta vez con claridad. Algunos parientes decidieron compartir sus historias públicamente, advirtiendo a otros viajeros sobre los peligros de aceptar aventones con extraños. Hablaban con emoción, recordando momentos felices, fotos antiguas y sueños interrumpidos. Cada testimonio era un homenaje silencioso a las vidas segadas por Milad. Además del dolor emocional, muchas familias también enfrentaron crisis financieras durante las búsquedas. Viajaban repetidamente a Australia, contrataban traductores, pagaban alojamientos y hasta invertían en investigaciones privadas, todo en un intento desesperado por encontrar a sus hijos vivos. La condena de Milad trajo cierto confort jurídico, pero no curó las heridas. Para muchos, la sentencia solo significaba que la justicia se había hecho, pero esto no sustituía la falta de un abrazo, una llamada telefónica o una fecha conmemorativa compartida. Una parte importante del legado dejado por las víctimas es la conciencia que sus familias comenzaron a promover. Campañas educativas sobre seguridad en el turismo, uso de redes sociales para informar sobre ubicación y reportes de viaje surgieron como forma de prevenir nuevas tragedias. A pesar de todos los esfuerzos, algunas familias nunca superaron completamente la pérdida. Hay registros de padres que enfermaron emocionalmente, hermanos que desarrollaron trastornos psicológicos y matrimonios que llegaron a su fin bajo el peso del duelo prolongado. En entrevistas, algunos familiares dijeron que el mayor deseo sería poder retroceder en el tiempo e impedir que sus seres queridos subieran a esa última aventura. Pero, como eso era imposible, solo quedaba honrar sus memorias y seguir luchando por justicia. Hasta hoy, en fechas simbólicas, familiares y amigos se reúnen para recordar a las víctimas. Flores son dejadas, velas encendidas y oraciones realizadas en lugares significativos. Un recordatorio de que, aunque los nombres de Caroline, Tim, James, Joanne, Deborah y otros estén ligados a un crimen horrendo, fueron mucho más que eso. El impacto causado por el caso Milad en las familias de las víctimas es una prueba de cómo los crímenes violentos no afectan solo a quienes mueren, sino también a quienes quedan. Las marcas dejadas son profundas, duraderas, en muchos casos, permanentes. Es una historia de amor, pérdida y resistencia que va más allá de los titulares. Con la prisión y condena de Ivan Milad, la sociedad australiana respiró aliviada, pero este alivio venía acompañado de un sentimiento profundo de inseguridad. Si alguien como Milad, un hombre aparentemente común, podía esconder una mente asesina durante tanto tiempo, ¿quién más podría estar suelto? El caso trajo a debate una discusión urgente sobre seguridad en las carreteras y el peligro de aceptar aventones con desconocidos. Durante años, pedir aventones fue una práctica común entre mochileros, viajeros y jóvenes que buscaban ahorrar dinero. Ahora, esta cultura sufriría cambios permanentes. Autoridades locales comenzaron a lanzar campañas educativas advirtiendo sobre los riesgos de confiar en extraños. Carteles fueron colocados en estaciones de gasolina, terminales rodoviarios y centros turísticos, incentivando a los viajeros a mantener informados a sus contactos sobre su ubicación y hora prevista de llegada. Muchas familias adoptaron reglas más estrictas para hijos que viajaban solos. Algunos padres prohibieron totalmente que sus jóvenes pidieran aventones, mientras otros exigieron que usaran aplicaciones de localización o hicieran check-ins regulares durante sus viajes. El impacto también fue sentido en el sector del transporte público. Con el aumento del miedo generado por el caso Milad, muchos prefirieron pagar por autobuses, trenes o incluso vuelos cortos, evitando quedar expuestos a situaciones potencialmente peligrosas en las carreteras. Además, las autoridades australianas revisaron procedimientos de investigación criminal. Hubo críticas de que el patrón de desapariciones no fue identificado desde el principio, lo que podría haber evitado otras víctimas. Esto resultó en entrenamientos más rigurosos para policías y agentes de emergencia. El caso Milad también sirvió como un punto de inflexión en la forma en que los medios trataban crímenes violentos. Antes de él, las noticias sobre asesinatos eran breves y directas. Tras el juicio, surgieron programas especiales, documentales y reportajes profundos, trayendo el tema a las casas de los australianos con mayor complejidad y responsabilidad. En escuelas y universidades, el caso comenzó a usarse como estudio de caso en disciplinas de psicología criminal,
sociología y derecho penal. Profesores analizaban el perfil psicológico de Milat, el impacto social de sus crímenes y el papel del sistema judicial en la prevención de nuevos casos similares. La selva de Belanglo, donde los cuerpos fueron encontrados, se convirtió en sinónimo de miedo. Lugares antes frecuentados por turistas y cazadores aficionados pasaron a ser evitados. Caminatas y campamentos en el área disminuyeron drásticamente, y muchos residentes reportaron sentirse inseguros al pasar cerca de aquellas matas. Hasta hoy, hay leyendas urbanas e historias escalofriantes sobre visitantes que aseguran haber visto sombras, escuchado voces o sentido una presencia extraña en el bosque de Belanglo. Estos relatos, aunque sin comprobación científica, reflejan cómo el trauma dejado por los crímenes todavía habita en la memoria colectiva del país. La policía de Nueva Gales del Sur creó protocolos específicos para desapariciones de viajeros, especialmente extranjeros. Ahora, cuando alguien no llega al destino acordado, un equipo especializado es movilizado rápidamente, aumentando las posibilidades de encontrar pistas antes de que algo grave ocurra. El caso también influyó en leyes relacionadas con el porte ilegal de armas. Tras descubrir que Milat poseía rifles equipados con silenciadores, cuchillos afilados y cuerdas de contención, hubo presión popular por una fiscalización más estricta de armamentos privados y clubes de caza. Las autoridades también intensificaron el monitoreo de personas con historial de violencia doméstica, porte ilegal de armas y comportamientos antisociales. Aunque esto ayudó en la prevención de crímenes, también generó debates sobre privacidad y derechos individuales. Para la comunidad croata de Australia, el caso tuvo un impacto particular. Muchos se sintieron avergonzados o discriminados debido al origen étnico de Milat, aunque fuera nacido en Australia y su conducta no representara a ningún grupo cultural específico. Por encima de todo, el legado del caso Ivan Milat es un recordatorio constante de que el mal puede esconderse bajo la apariencia más inofensiva. Mostró que detrás de una sonrisa tranquila y una conversación amable puede existir una mente capaz de planear y ejecutar crímenes brutales sin ningún remordimiento. Tras ser condenado a 7 penas perpetuas consecutivas, Ivan Milat fue trasladado al sistema penitenciario de máxima seguridad de Australia. Pasaría el resto de su vida tras las rejas, sin ninguna posibilidad de libertad condicional. Su primer destino fue la prisión de Goulburn, una de las más antiguas y seguras de Nueva Gales del Sur. Allí fue colocado en aislamiento preventivo durante un periodo, debido al alto riesgo de represalia por parte de otros presos, ya que pocos crímenes generaron tanta repulsión en el país como los suyos. Incluso dentro de la prisión, Milat mantuvo su postura fría y distante. No mostraba arrepentimiento y evitaba interactuar con otros presos. Algunos agentes reportaron que pasaba horas leyendo periódicos sobre sus propios crímenes o escribiendo cartas a periodistas e investigadores antiguos. A diferencia de algunos criminales famosos que buscan atención o intentan redimirse públicamente, Milat parecía indiferente a la opinión pública. Nunca pidió disculpas a las familias de las víctimas ni mostró interés en participar en programas de rehabilitación psicológica ofrecidos dentro del sistema penitenciario. Durante su tiempo en prisión, recibió pocas visitas. Familiares cercanos redujeron el contacto con el paso de los años, probablemente por vergüenza o presión social. Sus únicas conexiones eran con abogados, y ocasionalmente, con algunos periodistas interesados en entender mejor su mente. En 2002 fue trasladado a la prisión de supermáxima seguridad conocida como Prison Management Centre, PMC, ubicada en Noura. Este es uno de los lugares más restringidos del sistema penal australiano, destinado a criminales considerados extremadamente peligrosos. En este ambiente altamente controlado, Milat vivió sus últimos años bajo vigilancia constante. Cada movimiento era registrado, cada conversación monitoreada. Pasaba la mayor parte del tiempo solo, con acceso limitado a otras personas además de los guardias y empleados de la prisión. Con el paso de los años, su salud comenzó a deteriorarse. Diagnosticado con cáncer, enfrentó tratamientos médicos dentro de la propia prisión, siempre con medidas de seguridad extremas. Incluso en estado terminal, no tuvo derecho a morir en casa o con familiares cerca, solo con profesionales del sistema penitenciario. Muchos expertos creían que Milat usaba su condición física para llamar la atención.
Ya había solicitado cambios de celda, mejores condiciones alimenticias e incluso acceso a libros específicos. Para algunas autoridades, esto formaba parte de su estrategia continua de control. En 2010 ganó titulares nuevamente al demandar al gobierno australiano por supuestas malas condiciones de vida en la prisión. El caso fue rechazado, pero muestra cómo continuaba intentando manipular el sistema, incluso décadas después de sus crímenes. El 27 de octubre de 2019, Ivan Milat murió a los 74 años, dentro de la prisión de Noura, víctima de complicaciones relacionadas con el cáncer. Su muerte fue confirmada por la administración penitenciaria y fue enterrado sin ceremonia pública o entierro tradicional. El destino final de su cuerpo permanece incierto. Las autoridades australianas optaron por no revelar dónde fue enterrado, para evitar que su tumba se convirtiera en un punto de culto o un blanco de vandalismo. Esta decisión fue elogiada por muchos, especialmente por las familias de las víctimas. Con su muerte, oficialmente se cerraba uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal de Australia. Aunque Ivan Milat ya no estaba entre los vivos, su legado continuaría presente en los recuerdos de las familias afectadas, en las reformas de seguridad y en la memoria colectiva de un país que aprendió a temer al depredador que caminaba entre ellos. Con la muerte de Ivan Milat en octubre de 2019, oficialmente se cerraba el capítulo más oscuro de la historia criminal de Australia. Aunque su cuerpo fue enterrado en un lugar no revelado, su sombra seguía viva en la memoria colectiva del país. Para algunas familias de las víctimas, significó un cierre simbólico, el fin de un capítulo que duraba décadas. Para otras, sin embargo, no trajo alivio real, ya que ninguna muerte podría devolver a los seres queridos perdidos. Incluso después de su prisión y condena, Milat continuó siendo tema de discusiones, documentales, libros e incluso producciones cinematográficas. Su historia fascinaba a psicólogos, criminólogos y curiosos de todo el mundo, interesados en entender cómo alguien aparentemente común podía esconder tanta crueldad. Durante sus años en prisión, se negó a cooperar con investigaciones más profundas sobre posibles otros crímenes. A pesar de rumores de que podría haber cometido asesinatos además de los 7 por los cuales fue condenado, ninguno fue formalmente probado, dejando dudas que jamás serían respondidas. El caso Milat también influyó en cambios en el sistema penal australiano. Las autoridades comenzaron a adoptar medidas más estrictas contra criminales violentos, aumentando el tiempo máximo de detención, mejorando protocolos de seguridad e invirtiendo en rehabilitación psicológica para presos con rasgos antisociales. Además, hubo un impacto directo en la forma en que la sociedad veía a los extraños. Muchos viajeros, especialmente mochileros, comenzaron a ser más cautelosos al aceptar aventones o compartir información personal con desconocidos. El caso sirvió como advertencia global sobre seguridad en las carreteras. En Nueva Gales del Sur, programas de prevención fueron creados para educar a jóvenes viajeros sobre riesgos y prácticas seguras. Centros de apoyo ofrecen ahora entrenamientos sobre cómo identificar comportamientos sospechosos, mantener contacto constante con familiares y usar aplicaciones de localización para garantizar mayor protección. Hasta hoy, el nombre de Ivan Milat es recordado con miedo y repulsa. Se ha convertido en sinónimo de peligro, y su imagen es frecuentemente usada como ejemplo en cursos de policía, seguridad y psicología criminal. Es un nombre que no será olvidado tan pronto. Curiosamente, a pesar de todos los horrores que causó, Milat se convirtió en parte de la cultura pop. Documentales como The Backpack Murders y series como Underbelly retrataron su trayectoria, transformándolo en personaje de historias reales que asustan e intriguen al mismo tiempo. Su madre, Minka Milat, falleció algunos años antes que él, sin nunca haber hablado públicamente sobre los crímenes de su hijo. Algunos parientes distantes aún viven en Australia, pero evitan cualquier mención al caso, intentando seguir con sus vidas lejos de la sombra negra dejada por Milat. La selva de Belanglo, escenario de tantos crímenes, sigue existiendo, pero ahora como un recordatorio tangible del horror. Las visitas disminuyeron drásticamente, y muchos residentes de la región afirman que el lugar aún conserva una energía pesada, como si las voces de las víctimas aún resonaran entre los árboles. En los archivos de la policía australiana,
El caso Milat es estudiado como uno de los más complejos y bien resueltos de la historia. La combinación de investigación meticulosa, testimonios clave y análisis forense permitió que un criminal tan habilidoso fuera finalmente capturado, incluso después de años suelto. Aunque el caso haya sido legalmente cerrado, emocionalmente aún vive en los recuerdos de las familias de las víctimas. Velas son encendidas anualmente, homenajes son hechos y nombres son recordados. Caroline, Tim, James, Joanne, Deborah, cada uno representa una vida interrumpida, un sueño abandonado. El legado de Milat es un paradigma. Fue un hombre que buscó poder y control absoluto durante toda su vida, pero terminó preso, solo y olvidado. Su búsqueda por la dominación solo resultó en aislamiento total, soledad y desgracia. Y usted, que ha llegado hasta aquí, puede preguntarse, ¿cómo alguien así logra pasar tanto tiempo suelto? ¿Qué lecciones podemos aprender de este caso para proteger a nuestros seres queridos y reconocer peligros ocultos? Comparta este vídeo, deje su comentario y ayude a mantener esta historia viva. No solo como un relato macabro, sino como una advertencia para todos nosotros. No olvide dar like, suscribirse y activar la campana para más contenidos como este.